La Guerra Santa de John Bunyan, capítulo número 27. Así que al día siguiente y a la hora señalada vino a él a Alma Humana y le abrieron las puertas. Allí le recibieron también los antiguos nobles y los ancianos de Alma Humana, saludándole con 1000 bienvenidas. Entonces se levantó y entró Alma Humana, junto con sus siervos. Los ancianos de Alma Humana también fueron bailando delante de él hasta que llegó a las puertas del castillo. Y así es como entró. Iba vestido de su armadura de oro, montado en su regio carro de guerra. Las trompetas sonaban a su alrededor, los estandartes ondeando al viento, con sus decenas de millares que le seguían, y los ancianos de Alma Humana danzando delante de él. Y ahora resonaron las murallas de la célebre ciudad de Alma Humana, con los pasos de sus habitantes, que subieron a ellas para contemplar la llegada del bendito príncipe y de su ejército real. Asimismo, las galerías, ventanas, balcones y terrazas de las casas estaban llenas ahora de personas de toda clase para contemplar cómo era su ciudad era llenada de bien. Cuando hubo llegado hasta la casa del archivero, ordenó que alguien fuera a Capitán Creencia para saber si el castillo de Alma Humana estaba dispuesto para recibir su regia presencia, porque la preparación del castillo había sido encomendado a este capitán. Le fue dado aviso de que todo estaba dispuesto. Entonces se le dio la orden al capitán Creencia que acudiera también con sus fuerzas para recibir al príncipe, lo que fue así cumplido, y él se dirigió al castillo. Hecho esto, el príncipe se quedó aquella noche en el castillo con sus valientes capitanes y hombres de guerra para gozo de la ciudad de Alma Humana. A continuación, la siguiente preocupación de los ciudadanos fue cómo debían ser acantonados entre ellos los capitanes y soldados del ejército del príncipe. Y esta preocupación no consistía en que como capitán librase de tal cosa, sino cómo podrían lograr llenar sus casas con ello, porque ahora cada hombre en alma humana tenía tal estima por Emanuel y por sus hombres, que nada les dolía más que porque no tenían lugar suficiente, cada uno de ellos para recibir a todo el ejército del príncipe. Sí, consideraban su gloria servirlos y en aquellos días acudían a sus demandas como lacayos. Al final se resolvió: 1. Que el capitán Inocencia residiera en la casa del señor Razón. 2. Que el capitán Paciencia residiera en la casa del señor Mente. Este señor Mente había sido el secretario del señor Recia Voluntad en los tiempos de la rebelión. Se ordenó que el capitán Caridad residiera en la casa del señor Afecto. 4. Que el capitán Buena Esperanza residiera en casa del Lord Alcalde. En cuanto a la casa del archivero, él mismo pidió que, por cuanto su casa estaba próxima al castillo y porque el príncipe le había ordenado que era él, si era necesario, que él debía tocar la alarma en Alma Humana. Pidió, que el capitán Bonarges y el capitán Convicción residieran con él, ellos y todos sus hombres. 5. En cuanto al capitán Juicio y al capitán Ejecución, Lord Recia Voluntad los tomó consigo, a ellos y a sus hombres, porque él debía ahora gobernar bajo el príncipe para el bien de la ciudad de Alma Humana, como antes lo había hecho bajo el tirano Diabolo, para su daño y desgracia. 6. Y el resto de la fuerza de Manuel quedaron acuarteladas por todo el resto de la ciudad, pero el capitán Creencia con sus hombres permanecieron aún en el castillo, y así se alojaron el príncipe,
sus capitanes y sus soldados en la ciudad de Alma Humana. Los antiguos nobles y ancianos de la ciudad de Alma Humana tenían ahora la sensación que nunca veían bastante al príncipe Emanuel. Su persona, sus acciones, sus palabras, su conducta le eran tan gratas, tan atractivas, tan deseables para ellos. Por ello le rogaron que aunque el castillo de Alma Humana era su residencia, ellos deseaban que morara allí para siempre. Que sin embargo visitara frecuentemente las calles, casas y gentes de Alma Humana, porque, oh temido soberano, le dijeron ellos, tu presencia, tus miradas y tus sonrisas, tus palabras, son la vida, la fuerza y el nervio de la ciudad de Alma Humana. Además de esto, anhelaban tener sin dificultades ni interrupciones un continuo acceso delante de él, y con este propósito mandó que las puertas quedaran abiertas, para poder ver su manera de actuar, las fortificaciones del lugar y la regia mención del príncipe. Cuando él hablaba, todos callaban y escuchaban, y cuando él caminaba, era deleite de ellos imitarlo en su andar. Un día, Emanuel hizo un banquete para la ciudad de Alma Humana, y al llegar el día, los habitantes de la ciudad tomaron parte de él. Y él le hizo fiesta con todo tipo de alimentos exóticos, alimentos que no crecían en los campos de Alma Humana, ni en todo el reino del universo. Eran alimentos que venían de la corte de su padre. Y así puso ante ellos plato tras plato, y les mandó que comieran con toda libertad. Pero cada vez que ponían delante de ellos un nuevo plato, se decían entre ellos, ¿y esto qué es? Porque no sabían qué era. También bebieron del agua, que había sido transformada en vino, y se alegraron con él. También hubo música a la mesa durante todo el convite, y comieron comida de ángeles y miel de la roca. Así Alma Humana comió de los alimentos peculiares de la corte. Sí, ahora tenían para saciarse. No debo olvidaros que a esta mesa había músicos, pero no eran ni del país de la ciudad de Alma Humana, sino que eran los maestros cantores que cantaban de la corte del Shaddai. Ahora, una vez que terminó la fiesta, Emanuel entretuvo la ciudad de Alma Humana con algunos curiosos enigmas y secretos preparados por el secretario de su padre. Por la destreza y sabiduría de Shaddai, no los hay como esto en ningún reino. Estos enigmas fueron hechos acerca del mismo rey Shaddai y acerca de su hijo Emanuel y acerca de sus guerras y acciones con Alma Humana. Emanuel les explicó también algunos de estos enigmas, pero entonces, como quedaron iluminados, vieron lo que jamás habían visto. No podían haber pensado que tales rarezas pudieran ser expresadas en tan pocas y tan ordinarias palabras. Ya os he dicho de quiénes tratan estos enigmas, y al ser desvelados, la gente vio que evidentemente era así. Sí, llegaron a darse cuenta de que las cosas mismas eran una especie de retrato, un retrato del mismo Emanuel, porque cuando leyeron en el libro donde estaban escritos los enigmas y miraron el rostro del príncipe, las cosas eran tan semejantes entre sí que Alma Humana no podía de decir, este es el cordero, este es el sacrificio, este es la roca, este es la vaca alazana, este es la puerta y este es el camino, junto con muchas otras cosas. Y así despidió la ciudad de Alma Humana, pero os podéis imaginar cómo la gente de la ciudad estaba llena de entusiasmo. Estaban transportados de gozo, abrumados de asombro, mientras entendían y meditaban acerca de aquello con lo que su Emanuel los había agasajado, y acerca de los misterios que les había desvelado. Y cuando llegaron a sus casas y en sus lugares más retirados, no podían dejar de
cantar acerca de él y de sus acciones. Sí, tan maravillados estaban los ciudadanos ahora con su príncipe, que cantaban de él en sus sueños. Fin del capítulo número 27 de la Guerra Santa de John Bunyan.